En la biografía de Louis Samperini, escrita por Laura Hibelbrand, ella describe vívicamente algunos momentos más oscuros de la vida de este hombre. La verdad vale la pena esta biografía. Ya hicieron una película que se llama Unbroken, si la quieren ver por ahí. Está muy interesante, pero el libro está mucho mejor, ya que en el libro sí se enfoca más en su vida espiritual. Pero bueno, eh, la pérdida de muchos amigos de este hombre, su avión fue derribado en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Después de eso fue capturado y fueron prisioneros de un campo de guerra. Pero eso solo fue el comienzo de los momentos tan oscuros de esta vida de este hombre Samperini. Después de la guerra, regresó a casa, obviamente, se enamoró, se casó, pero se hundió en un propio infierno personal. Sufrió de ese trastorno de estrés postraumático cuando vienen muchas personas de la guerra, que le llaman PTSD, y eso lo llevó a sufrir también de un alcoholismo severo. En ese momento más oscuro, con su vida al borde de la destrucción, escuchó el Evangelio durante una cruzada de Billy Graham en Los Ángeles, California, y entregó su vida a Cristo. Y fíjense lo que escribe la autora de su biografía, Hillenbrand, dice esto: en un solo instante, el silencio, su rabia, su miedo, su humillación y su impotencia se desvanecieron. Esa mañana creyó y era una nueva criatura. Hoy entramos ya al último capítulo de la vida de Sansón, a quien la semana pasada lo dejamos en nuestra telenovela. Lo dejamos destrozado, ¿verdad? Ciego, prisionero y trabajando como un esclavo, moliendo en un calabozo. La Biblia no nos dice cuánto tiempo él estuvo en esta situación o en esta condición más bien, pero nos deja a saber un detalle que dice la palabra de Dios, que el pelo de su cabeza comenzó a crecer de nuevo. Ahora, si recuerdan, vimos un poco que la fuerza de Sansón no radicaba en su pelo, obviamente, sino que ese pelo era una señal de algo invisible. El pelo era una señal de un pacto que él había hecho con Dios. Dios lo había elegido desde antes que naciera. Dios había cumplido su parte, pero Sansón no había estado a la altura de su llamado. ¿Se imaginan esto? Acuérdense que podemos imaginar qué habría estado pensando Sansón en los momentos donde está caminando como una bestia, moliendo. ¿Qué habrá estado pensando Sansón día tras día, mes tras mes, tal vez año tras año? No dice ahí cuánto tiempo estuvo ahí, pero ¿qué estaba pensando Sansón? ¿Se estaba ahogando en su autocompasión? ¿Tal vez maldecía a Dalila por haberlo traicionado? Tal vez estaba arrepintiendo de todo lo que había hecho Sansón. Habría estado pensando que había sido totalmente desechado por Dios y que ya no era útil para él. Habrá pensado tal vez, Dios se ha olvidado de mí. Ahora, el texto de Jueces 16 no nos da ninguna pista sobre esto, pero hay un poema del cual ya creo que todos hemos hecho alusión a él, de John Milton, y ofrece una suposición. Y fíjense lo que dice este hombre. El poema se llama Sansón agonizante. Dice: esta es la única esperanza, según Sansón pensando, ¿no? Esta es la única esperanza que me alivia, que la lucha contra mí haya terminado. Ahora toda la contienda es entre Dios y Dagón. ¿Se acuerdan? Dagón era el dios de los filisteos. Vemos, obviamente, si era lo que estaba pensando Sansón, pero creo que la idea en el poema de Milton es muy cierta. La contienda siempre había sido entre Dios y el falso dios de los filisteos, Dagón. ¿Se acuerdan que, y lo he dicho varias veces, todas las historias que nosotros leemos en la Biblia se centran en Jesucristo y su plan redentor? Todos los demás personajes de los cuales leemos, como Sansón, son personajes secundarios a lo que es lo más importante, Jesucristo. Esta historia no trata de Sansón, sino de Dios, que en este caso él estaba declarando su superioridad sobre el dios filisteo, sobre todos los demás dioses. La fuerza de Sansón no provenía de los votos que hizo, ni mucho menos de las señales externas de estos votos, sino que del Dios a quien se los había hecho.
Recuerden, familia, la fe, dice la palabra de Dios, que si tuvieras fe como un grano de mostaza. ¿Y por qué hace alusión a ese grano tan pequeño? Porque no se trata de que tengas una gran fe, se trata de que tenemos fe en alguien grande, que es nuestro Señor, ¿verdad? Y es lo que estaba diciendo aquí. Entonces, en ese momento más oscuro, el cabello que le crecía en la cabeza era una señal de que Dios aún no había terminado la obra en Sansón. Entonces retomemos la historia. Dice Jueces, y leamos allá arriba van a estar las escrituras. Jueces 16, vamos a leer el versículo 23 y 24. Dice, los gobernantes de los filisteos se reunieron para festejar y ofrecerle un gran sacrificio a Dagón, su dios, diciendo, nuestro Dios ha entregado nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Cuando el pueblo lo vio, todos alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios ha entregado nuestras manos a nuestro enemigo, al que asolaba nuestra tierra y multiplicaba nuestras víctimas. Esto que está pasando aquí no solamente es una fiesta, sino es prácticamente una declaración teológica. ¿De qué estoy hablando con eso? Estaban diciendo, nuestro Dios Dagón ha derrotado al Dios de Israel. Hemos ganado, nuestro Dios es mejor o más fuerte que su Dios. Pero ¿será verdaderamente cierto cuando vemos a un hombre, a una mujer de Dios que cae? Cuando un creyente falla, el mundo los toma como ejemplos y tratan de validar ya sea su ateísmo, diciendo, no, pues ya ves, si Dios existiera, Sansón no hubiera estado así. Si Dios existiera, el pueblo de Israel no hubiera estado así. Y toman esos ejemplos y tratan de validar su ateísmo o tal vez su idolatría, diciendo lo que ellos estaban diciendo. Mi Dios es mejor. ¿Será que es así? ¿Que verdaderamente Dios falla cuando uno de sus guerreros o sus guerreras falla? La historia de Sansón nos enseña que Dios no ha sido derrotado por la caída de su siervo. La soberanía de Dios, recuerden esto familia, es mucho más grande que nuestra necedad. Siempre. El mundo quiere que creas que tu pecado tiene la última palabra. Cuando caes, el enemigo se sienta a ver cómo te destruyes. Pero ¿será que por ese momento, cuando Sansón cayó, será que por ese momento verdaderamente el enemigo le estaba ganando a Dios y empezó a un combate mano a mano, el enemigo contra Dios y ya te di un buen derechazo, ya está Sansón caído? ¿Será que eso es lo que pasa cuando un hombre de Dios o una mujer de Dios falla? Solo hay un Dios soberano, familia, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Ni Dagón, ni ningún otro Dios, ni entonces ni ahora, tienen poder alguno contra el Señor. Jamás pienses que el Señor está perdiendo alguna batalla porque alguno de sus siervos cae. No se trata de eso. Fue su voluntad, fue su decisión dejar que Sansón tocara fondo y entregarlo a los filisteos, cumplir sus propósitos en él y a través de él. Y eso lo podemos ver en la historia. Dios usó incluso esa humillación para llevar a Sansón al punto donde finalmente clamó al Señor. A través de esa humillación hizo lo que el ángel le anunció a los padres de Sansón. ¿Quién se acuerda del principio de nuestra historia? Este hombre va a iniciar a liberar al pueblo de Israel. Y ese propósito no ha sido truncado por el error de Sansón. El Señor lo va a hacer y vamos a verlo ahorita en la escritura. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que ser llevados a situaciones similares a las de Sansón? A lugares desolados, espiritualmente oscuros, solitarios, para darnos cuenta de nuestra soberbia, para darnos cuenta de nuestro orgullo, para darnos cuenta que estamos navegando un camino que nos lleva a una muerte segura. Y tal vez podemos pensar lo que tal vez pensó Sansón. ¿Se habrá olvidado Dios de mí? Ya me habrá desechado, ya no tengo perdón de Dios. Vamos a seguir la historia. Jueces 16, 25 y 27 dice, cuando ya estaban muy alegres ahí en su fiesta, gritaron a Sansón para que nos divierta. Así que sacaron a Sansón de la cárcel y él les sirvió de diversión. Cuando lo pusieron de pie entre las columnas, Sansón le dijo al muchacho que lo llevaba de la mano, ponme donde pueda tocar las columnas que sostienen el templo para que me pueda apoyar en ellas.
En ese momento el templo estaba lleno de hombres y mujeres. Todos los gobernantes de los filisteos estaban ahí. Y en la parte alta había unos 3,000 hombres y mujeres que se divertían a costa de Sansón. 3,000 hombres y mujeres. ¿Se imaginan? Esto era un festival, no era solamente una fiesta. Había mucha gente ahí. ¿Se imaginan eso? A menudo las circunstancias más desesperantes son las que nos llevan a ver la verdad. Y así somos. Creo que todos podemos identificarnos con eso. El Señor nos tiene que llevar a esas circunstancias difíciles para clamar a Él. ¿Cuántos son los momentos donde tú y yo oramos con más pasión, con más clamor? Cuando estamos en los lugares así difíciles, oscuros. Los filisteos ya no consideraban a Sansón un peligro porque había perdido su fuerza y su orgullo. ¿Se acuerdan las semanas anteriores cómo veíamos a Sansón? Orgulloso, soberbio. Nadie puede contra Sansón. Pero ya había perdido eso. Ahora él era alguien que tenía que ser llevado de la mano. Y eso me recuerda a quién tenemos que llevar nosotros de la mano. A un niño, a un bebé, a alguien indefenso. Así lo estaban viendo los filisteos. Les servía de diversión. Y no una diversión de que estaba haciendo en un sentido un espectáculo, sino una diversión de burla. Se estaban burlando de Sansón. Pero una vez más, vamos a lo que decía hace rato, no es que se estaban burlando de Sansón en sí, se estaban burlando del Dios de Israel. Vamos a ver qué pasa cuando alguien se burla del Dios de Israel. Esto me encanta porque la gran y hermosa paradoja de nuestro Señor es esta, que muestra que el hombre más peligroso para el enemigo no es el hombre fuerte e invencible, sino aquel que no tiene nada más que perder y que finalmente ha entendido quién es Dios. ¿Había llegado Sansón a este punto de darse cuenta? Vamos a ver. Jueces 16:28 dice, entonces Sansón oró al Señor. Oh mi Señor y Dios, acuérdate de mí. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. ¿Cuántas veces vimos a Sansón orar durante estos capítulos? Muy pocas veces. Las veces anteriores habían sido, Señor, ¿a poco me vas a dejar morir de sed? Dame algo de así como con una arrogancia. Pero ahora vemos a Sansón clamando al Señor de una manera diferente. Los filisteos lo ridiculizaron, lo torturaron. Dalila, a quien consideraba a Sansón el amor de su vida, lo traicionó. Su propio pueblo no le ayudó cuando fue capturado. Jamás vimos en la palabra que decía que el pueblo estaba maquinando ir a salvarlo. Nada de eso. Yo creo que el pueblo hasta dijo, uff, finalmente se llevaron a Sansón, ya no nos va a traer problemas. Se podría decir que todos lo abandonaron. Ahora también se podría decir que pues, Sansón tenía un poco de culpa, ¿no? Era un patán, era alguien que no querías tener a tu lado. Pero cuando todos lo olvidaron, cuando todos los dejaron, al final de todo, Dios no lo ha abandonado. Dios sigue estando ahí con él. Todos podrían rendirse con nosotros, pero la misericordia y la gracia de Dios son para siempre. Y gloria a Dios por eso. Porque cuántas veces no teníamos que verdaderamente ser dejados por nuestro Señor. A veces somos bien tóxicos para con el Señor. No le convenimos. Pero gloria a Dios que Él usa de su misericordia, de su gracia, de su paciencia para con nosotros. Sansón al final llegó donde el Señor lo quería, clamando a Él. Pero nada de esto sucede si Sansón no ora. Si Sansón no reconoce quién es Él y quién es el Señor, nada de esto hubiera sucedido. La redención de Sansón y la redención de nosotros comienza con una oración. Sansón podría haberse hundido en la amargura, sintiendo lástima de sí mismo, culpando a Dios, como muchas veces lo hacemos, por nuestras propias decisiones insensatas. Podría haberse negado a reconocer a Dios, reconocer quién es Él,
Podría haberse marchado en silencio, morir como un hombre amargado en un lugar oscuro y solitario en el cual él estaba. Pero no fue así. Él oró. Y lo más hermoso es que no solamente él oró, pero el Señor respondió. Dice Charles Spurgeon, dice, Dios nunca utiliza un nombre con gran eficacia hasta que primero no lo quebranta completamente. Nuestra fuerza, cuando es nuestra ruina. Nuestra debilidad, cuando es reconocida ante Dios, es nuestra verdadera capacidad. El impacto del reconocimiento de Sansón, de quién es Dios y quién era él, porque eso tiene que ir junto con pegado, como decimos, es, va a hacer un destello de gloria increíble, que ahorita en un momento voy a hablar un poco más de eso. Y no solamente fue un destello de gloria en ese momento, pero va a ser un destello de gloria por la eternidad. Pero vamos a ver rápidamente qué aprendemos de esta oración de Sansón. Y lo primero que quiero que veamos es esto. Sansón se humilla ante Dios. Sansón clamó, oh Señor soberano. Y aquí es donde empieza a darse cuenta quién es Dios verdaderamente. Porque ¿cuántos de nosotros de niños escuchamos? Ah, sí, Dios, Diosita, conocíamos de Dios. Y tal vez Sansón era lo mismo, él conocía y sabía que sus padres habían hecho un pacto con él, pero no había una relación. Pero fíjense cómo clama ahora Sansón. Esta palabra cuando dice, oh Señor soberano, en hebreo es la palabra Adonai Yahvé, que es la palabra hebrea para Señor. Ahora acuérdense que cuando nosotros decimos, el Señor es mi pastor, ¿no? Estamos hablando que esa palabra Señor, estamos diciendo que Él es nuestro dueño, que nosotros somos sus siervos, que Él es nuestro amo. Entonces Sansón se empezó a dar cuenta, a ver, espérame, no solamente es Dios, sino es mi Señor y yo le sirvo a Él. Es una forma que un súbdito se dirige a su amo. Por primera vez Sansón se humilla ante Dios reconociendo que Él está sujeto a su señorío. Primera de Pedro leemos, dice, humíllate ante la poderosa mano de Dios y a su debido tiempo Él te exaltará. Para Sansón, ese tiempo había llegado. La palabra de Dios también nos dice que Él atiende a los humildes, pero a los orgullosos los mantiene alejados. El requisito previo para que toda oración sea respondida es humillarnos ante Dios. Cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea nuestra petición en oración, familia, siempre tiene que ser con un corazón sincero y humilde. Que nunca se nos olvide quién sirve a quién. ¿No crees que podemos venir con Dios y como muchas veces se usa ese ejemplo, ¿no? Frotas la lámpara y sale el genio. Pum, dame 7 deseos. Dios no funciona así, porque Él no es el genio de la lámpara. Él es el Señor y nosotros somos sus siervos. Y tenemos que acercarnos de esa manera. Ahora, obviamente, y a la palabra de Dios nos da esa pauta que nos podemos acercar como nuestro Padre. Dice, ¿verdad? Que el Espíritu nos llama y nos dice, podemos clamar a Él, Abba Padre. Entonces hay una conexión más allá de solamente un señorío como nuestro amo, sino hay una relación como Padre. Pero siempre, nunca perdamos de vista eso, que tenemos que hacerlo con un corazón humilde. ¿Qué más aprendemos de la oración de Sansón? Sansón le pide a Dios que vuelva a estar con él. Cuando dijo, acuérdate de mí, es una forma de confesar que él necesitaba del Señor. Que Dios recuerde no significa que, sí, de veras, se me había olvidado Sansón. Acuérdense que Dios no es como nosotros. Cuando habla de que el Señor recuerde, es de que tiene que, el Sansón le está pidiendo al Señor, Señor, actúa conforme a quién eres tú. Recuerda las promesas que tú hiciste. Actúa conforme a tus promesas, es lo que le está diciendo Sansón. Toda su vida hasta ese momento de desesperación, Sansón había vivido como si no necesitaba a Dios. Pero ahora
Se había dado cuenta que sí lo necesitaba. ¿Cuánto tiempo tuvo que estar Sansón en la prisión filistea? No lo sabemos, pero gloria a Dios por ese día que todos llegamos a darnos cuenta de la gran necesidad que tenemos del Señor. Gloria a Dios por esa tormenta, gloria a Dios por esa situación que nos llevó a los pies del Señor a darnos cuenta cuánto necesitamos de Él. Y cuántas veces no nos tiene que llevar una vez más ahí. Y digo todos porque todos somos así. Dios escuchó su oración y respondió: nunca es demasiado tarde para invocar al Señor, nuestro Señor, con un corazón humilde y arrepentido. Ahora vamos a ver lo que no dice Sansón. Sansón no dijo: Señor, recuérdame porque acuérdate que yo te he servido bien. ¿Cuántos años no te serví? Señor, acuérdate de mí porque yo hice un voto nazareo, me evité de muchas cosas para serte fiel. La base de la súplica de Sansón no se encuentra en él, sino se encuentra en la bondad y en la misericordia inmerecida de Dios. La oración peor que podemos hacer es esa, de pensar que porque yo he hecho algo para el Señor, Él ahora me debe. Esa es la peor oración que podemos hacer. Señor, ya te serví por 15, 20, 30 años, toda mi vida. Nací en cuna cristiana, Señor. Aún así el Señor no nos debe nada. Aún así Él sigue siendo el Señor y nosotros somos sus siervos. Esa es la peor oración que podemos hacer. Si es que recordemos eso, siempre tiene que ser en base a su misericordia, a su amor. ¿Cuál es otra cosa que podemos aprender de esta oración? Sansón pide lo que más necesita. Fortaléceme una vez más. Sansón jamás, ni una sola vez, había clamado a Dios por fuerza. Él siempre decía: aquí vengo, aquí viene Sansón. Jamás había dado gracias por alguna victoria que él había obtenido, pero finalmente comprende la verdad. Las victorias en su vida jamás fueron por su fuerza, jamás fueron por su inteligencia, sino que el Espíritu de Dios fue el que lo fortaleció. Y si se dan cuenta, si leen otra vez los capítulos de Sansón, va a decir ahí que cada vez que él actuaba, decía: y el Espíritu lo fortaleció, y el Espíritu le dio fuerza. Y a veces no nos damos cuenta de eso. Pensamos que ya no, pues sí, yo con mi fuerza me paro a trabajar. Yo con mi fuerza traigo el dinero a la casa. Yo con mi fuerza, y se nos olvida que es el Espíritu que ahora está dentro de nosotros, el que nos fortalece. Sin darse cuenta, tal vez, con ese corazón ya arrepentido, la oración de Sansón ahora estaba alineada perfectamente con la voluntad de Dios, porque a través de esa oración el Señor estaba a punto de darle un golpe decisivo a Dagón. ¿Qué le pedimos nosotros a Dios? ¿Le pedimos fuerza para hacer su voluntad? ¿Le pedimos fuerza para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? ¿Fuerza para ser fiel al llamado que Él tiene para nosotros? ¿Fuerza para amar a nuestra familia? ¿Fuerza para amar a Dios? Dice Efesios 2:10. Dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios puso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Aún para hacer esas buenas obras a las cuales fuimos llamados, familia, necesitamos del Señor. No podemos hacerlo nosotros mismos. Pidamos fuerza al Señor para hacer su voluntad, para hacer su obra. ¿Qué más aprendemos de esta oración? Y esta me encanta. El Señor siempre responde aún en la oración imperfecta. Vamos a ver que el Señor responde a la oración de Sansón, aunque todavía tiene ahí un matiz del corazón viejo, ¿no? De Sansón. Tiene un matiz humano. Cuando le dice: déjame una vez más vengarme, dame fuerza para vengarme. ¿Será que el Señor verdaderamente respondió a esa oración porque quería darle a Sansón o ese sentimiento de venganza? Claro que no. Para Sansón se trataba de él, pero para el Señor se trataba de liberar a Israel de la opresión de los filisteos. Dios respondió al clamor por justicia, no al clamor por venganza. Y eso me encanta porque
¿Cuántas veces pedimos cosas que no nos convienen? Y gloria a Dios que no, que Él filtra nuestras oraciones, ¿no? Que el Espíritu Santo, pero cuando entra ese corazón, que todavía tenemos ahí la pelea y oramos por cosas que no son, gloria a Dios que el Señor no responde esas oraciones, así como lo hizo con Sansón. Cumplió su voluntad, pero no cumplió ese anhelo de venganza. Dios sigue obrando a pesar de nosotros. Y por supuesto, tenemos que confesar y arrepentirnos cuando nos damos cuenta que estamos pidiendo con motivos impuros. No significa que lo decimos y al Señor, no, tenemos que darnos cuenta y orar al Señor que nos perdone por eso. Y me encanta esto porque Dios no está limitado a la debilidad de, de quienes Él elige. Si nosotros cometemos un error, gracias al Señor que Él obra a pesar de eso. No se limita con nosotros. Jueces 16:29. Luego Sansón palpó las dos columnas centrales que sostenían el templo y se apoyó contra ellas, la mano derecha sobre una y la izquierda sobre otra. Y gritó: muera yo junto con los filisteos. Luego empujó con toda su fuerza. Entonces el templo se vino abajo sobre los gobernantes y sobre toda la gente que estaba ahí. Fueron más, fíjense lo que dice, fueron mucho más los que Sansón mató al morir que los que había matado mientras vivía. Vamos a hacerle más útiles al Señor, familia, cuando estemos muertos, cuando tomemos nuestra cruz. Es lo que significa. Toma mi cruz y sígueme. Significa eso, que morimos cada día. Y vamos a ser más útiles así que cuando estemos estorbando con nuestra fuerza, con nuestros pensamientos. La oración de Sansón es seguida de una fe que actúa. Oró al Señor por fuerzas, pero ¿qué hizo? Agarró las columnas y no dijo, bueno, Señor, aquí voy a estar cuando tú quieras. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Sansón? Dice que empujó con todas sus fuerzas. Por supuesto que la fuerza venía del Señor, pero Sansón tuvo que empujar con todas sus fuerzas. Ya sé que parece contradictorio, pero es así. La otra parte de la ecuación es que Sansón oró, pero también empujó. Tenemos que orar porque depende totalmente de Dios, pero tenemos que empujar, porque también depende de nuestra fe, de lo que tú ahora estás haciendo. Es como aquel que pide trabajo, ¿no? Señor, dame un trabajo, por favor. Vamos a ver el mundial. No, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Señor, abre puertas, voy a salir a buscar trabajo. Oh, pues ¿quién encontró el trabajo, yo o el Señor? El Señor. Pero tú tienes que empujar, tienes que pararte. Sansón demostró esa clase de fe al ejercer toda su fuerza sobre los dos pilares. Y como mencioné hace rato, esa decisión de orar que tomó Sansón con fe dio lugar a un gran destello de gloria del Señor, no solamente en ese momento al derribar estas columnas, sino para toda la eternidad. ¿Y de qué estoy hablando? Ese acto de fe, pudimos ver a Sansón que toda su vida o la mayoría de su vida fue un rebelde, pero ese acto de fe lo llevó a lo que nosotros comúnmente llamamos al Salón de la Fama de la Fe. Son los versículos que leyó mi hermana Ali hace un rato, Hebreos 11, 1 y 2. Dice, ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Señor, no tengo fuerzas, dame fuerzas. Tuvo fe. Gracias a ella, gracias a esa fe que el Señor dio, recibieron un testimonio favorable en nuestros ancestros. Fíjense lo que dice el resto de Hebreos en el versículo 32 a 34. Dice, ¿qué más voy a decir? Me faltará tiempo para hablar de Gedeón, de Barak. ¿Quién se acuerda de Barak? De Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza. A ver, espérame. O sea que toda la vida de Sansón fue un desastre, pero ese momento de fe lo llevó al Salón de la Fama.
No se trata de Sansón, se trata de lo que el Dios puede hacer cuando nosotros tenemos ese momento de fe. Cuando nosotros, y ahora podrás decir, wow, no, pues qué fácil, pero para poder llegar a donde llegó Sansón, qué tuvo que pasar? Para llegar a ese momento, ¿qué tuvo que pasar? Para nosotros llegar a darnos cuenta que no somos suficientes y que necesitamos del Señor, ¿qué fue lo que tuvo que pasar o qué es lo que está ahorita pasando? La debilidad de Sansón se convirtió en fuerza para orar y para perseverar. La oración es buscar la guía de Dios para saber qué hacer y obtener el valor para hacerlo con un corazón humilde y honesto al reconocer nuestra gran necesidad. Al final, el héroe de la película no es Sansón, sino Dios. La fuerza de Sansón falló, su juicio falló, su carácter falló, pero el propósito de Dios nunca falla. El propósito de Dios nunca falla. Dice Pablo a la iglesia de Filipenses, dice, yo estoy persuadido de que la obra que el Señor ha empezado en ustedes, yo sé que Él la va a llevar al término. Yo sé que Él va a cumplir eso. Nuestro Dios no se queda a medias, familia. No importa cuánto le estorbes, cuánto le estorbemos. Dios escuchó la oración imperfecta de Sansón y completó la obra que había anunciado incluso antes de que él naciera. Pero cuando vemos nosotros esa gracia de Dios para con Sansón, nos tiene que apuntar a la necesidad de un mayor Salvador, de un mayor hombre. Comparemos a Sansón con nuestro Señor Jesús. Los dos oraron, los dos reconocieron su dependencia de Dios, pero Sansón oró pidiendo fuerzas para vengarse, para que hiciera su voluntad, pero nuestro Señor Jesús oró para que hiciera la voluntad del Padre y para salvar a toda la humanidad. Las últimas palabras de Sansón fueron, que muera yo con los filisteos, y entregó su vida para destruir muchas. Las últimas palabras de nuestro Señor Jesús fueron, Padre, perdónalos, y entregó su vida para salvar muchas. Cristo no vino a destruir a sus enemigos, sino a salvarlos. Y eso nos conviene, porque nosotros éramos esos enemigos. O tal vez todavía lo eres, no lo sé. Y nos vino a salvar. La muerte de Sansón cumplió el propósito limitado que el Señor le había dado, iniciar la liberación de Israel, pero la muerte de nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir, a terminar la liberación de una vez y para siempre. Primera de Pedro 3:18 dice, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de de llevarnos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Uno de los contrastes más impactantes entre nuestro Señor y Sansón es de que Sansón fue sepultado en la tumba de su padre y ahí permaneció. Cristo fue sepultado también, pero él resucitó. Resucitó entre los muertos y eso le da la validez de que su muerte es suficiente para pagar todos nuestros pecados de una vez y para siempre. Sansón oró con fe y empujó. Orar significa eso. Significa que oremos como si todo depende de Dios, porque todo depende de Él, pero actuar como si todo dependiera de nosotros. Esa fe tiene que llevarnos a una acción, a una decisión. No sirve de nada decir, sí, yo creo en Dios y ahí nos quedemos. No sirve de nada eso. Tiene que haber una acción. Santiago lo dice, ¿verdad? ¿Tienes fe? Enséñame que tienes fe. Sansón clamó, acuérdate de mí. Y cada vez que yo leía esa parte, no podía evitar recordar que la había escuchado en otro lado, la hemos escuchado en otro lado.
¿Se acuerdan en la cruz del Calvario cuando había 2 hombres, uno al lado de un lado del Señor Jesucristo? Ambos, hombres que estaban ahí, y al igual que Sansón, habían llegado al final de su vida, estaban ahí por sus propias decisiones, estaban enfrentando la cruz por sus crímenes. Ellos eran culpables y lo sabían. De hecho, uno de ellos dijo: "Nosotros merecemos estar aquí". Sin embargo, ante la inminencia de la muerte, sus reacciones fueron opuestas. El primero, o uno de ellos, cegado por el rencor, respondió con odio y burla: ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros también. Esa es la voz del orgullo humano, la voz que incluso en la derrota exige a Dios que se ajuste a sus deseos. A ver, si tú eres Dios, ¿por qué estás dejando esto? Así como vimos a Sansón, ¿verdad? Por mucho tiempo de su vida. Pero ¿cuál fue la reacción del otro ladrón o del otro asesino en realidad? También él estaba sufriendo, también él estaba al final de sus fuerzas, pero su corazón fue transformado. Él reconoció la culpa, pero más importante aún, él reconoció quién estaba a su lado. Él reconoció quién estaba a su lado y, y oró. ¿Y qué fue lo que dijo? Alguien que probablemente nunca había hecho una oración. No, la Biblia no nos da detalles de este hombre, pero hizo una oración. ¿Y qué fue lo que le dijo al Señor? Acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Su fe actuó. No se quedó en la miseria, sino que en un último acto de esperanza clamó al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tal vez hoy te encuentres en un momento de decisión, como estos dos hombres en la cruz junto al Señor, pero ¿cómo está la postura de nuestro corazón? La oración de este hombre fue con fe al Señor y cambió su vida drásticamente, cambió su destino eterno. Una oración con fe al morir. Sansón no murió como rebelde, murió como un héroe de fe. Así también el hombre de la cruz, al lado de nuestro Señor, no murió como un asesino, no murió como un ladrón, murió como un hijo de Dios. Los dos oraron con fe que actuó. La historia con la que comencé de Luis Samperini regresó a Japón en el año 50, y ahí está su foto. Esta foto la tomó y esos dos amigos estaban en ese campo de guerra o el campo de concentración de guerra, donde habían sufrido abusos inimaginables. Pero se dirigió a los antiguos guardias que lo habían atormentado, que ahora ellos eran los prisioneros, y no regresó para vengarse o para decirles: ¿te acuerdas lo que me hiciste? Sino que regresó para hablarles del Evangelio. Ese es el poder del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el poder del Evangelio. Si tú no has puesto tu fe en ese Dios poderoso, entonces tal vez tú eres un enemigo de Dios. Pero glorias sean dadas a Él, que no vino a destruirnos, vino a salvarnos. Ahora, ¿qué vas a hacer? Es momento de decisión. ¿Vas a seguir respondiendo con odio, con rencor a aquel que te salvó? ¿O vamos a responder con esa fe que actúa? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra que es tan hermosa, Señor, porque podemos ver en la vida de Sansón, Señor, leímos una y otra vez sus pecados, sus fallas, sus caídas, su soberbia. Y quisiéramos evitar decir que nosotros somos así, Señor, pero tenemos más de Sansón que de Jesús. Pero aún en esa nota amarga, Señor, podemos decir que tu palabra llega a nosotros y como lo expresó el profeta, Señor, ahora es
dulce para nuestro paladar, porque sabemos que tú, Señor, a pesar de que un día fuimos o tal vez somos enemigos tuyos, Padre, tú no viniste como Sansón a querer tomar venganza y destruirnos, sino lo contrario, Señor, tú viniste a morir para darnos vida, para perdonarnos, Señor. Padre, yo te ruego que en este momento, Señor, tu Espíritu Santo siga hablándonos a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Ya sea que tal vez te hemos olvidado, ya sea que como Sansón hemos pensado que es en nuestras fuerzas, pero el día de hoy, Señor, nos damos cuenta y reconocemos que se trata de ti. No se trata de nosotros, se trata de tu gloria, se trata de tu poder, se trata de que tú eres ahora nuestro Salvador, nuestro Señor. Y permítenos, Señor, llegar a vencer, no solamente a vencer, a matar, Señor, nuestro orgullo, a matar nuestra autosuficiencia y depender totalmente de ti. Padre, pero depender de ti, pero hacer como Sansón, empujar con todas nuestras fuerzas. Ayúdanos, Señor, no podemos hacer nada de eso sin ti. Espíritu Santo, siga haciendo esa obra en nosotros. Te damos gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús.